Vamos para la segunda parte, espero que no esté muy cansado, yo sí lo estoy, porque me está tocando hacer este video a mí solo, entonces yo me grabo, descargo, vuelvo y monto, bueno, no les importa eso. El asunto es que vamos para la segunda parte y son las luchas de poder en el aula. Vamos a, en este primer fragmentico, definir qué es una lucha de poder, pero sí quisiera decir por qué lo que acabamos de hablar. Cuando el maestro no está centrado emocionalmente, cuando el maestro tiene un nivel de estrés alto, o mejor dicho, cuando entre más nivel de estrés tenga como maestro, más fácil me voy a poder enganchar en una situación conocida como las luchas de poder en el aula. Lo que quiere decir que el estrés me debilita emocionalmente y por tanto al no estar emocionalmente fortalecido, como no estoy fuerte frente a una situación de esas, pues voy a caer y me voy a dejar, ¿cómo es? Enganchar así como muy fácil que digamos, voy a morder el anzuelo y vas a perder los estribos con todo lo que eso implica. Entonces, pues básicamente en las luchas de poder se disparan por un mecanismo de defensa, de defensa del profesor y de defensa del estudiante. Una lucha de poder típica se da cuando un maestro está tratando de aplicar una consecuencia o llamémoslo mal, una sanción, cuando queremos sancionar a un estudiante o castigarlo, si queremos hablar todavía peor, eh, y el estudiante pues no accede a esa consecuencia. Entonces ahí empieza la lucha de poderes. Eh, Cuando el maestro luego intenta con otros medios que el estudiante reaccione y tampoco lo logra y el asunto se va escalando. Por lo regular, con ciertos sarcasmos de parte y parte, ofensivos, que pueden llegar incluso pues a niveles de contacto físico, o sea, de peleas físicas entre el maestro y el estudiante, que siendo ya pues un caso extremo. Entonces, esas luchas de poder, digamos que tienen dos connotaciones. La primera son de tipo práctico, porque yo como estudiante quiero evitar una sanción. Entonces, me, me, me enfrento con el docente para evitar la sanción. Casi siempre los que hacen eso son estudiantes que son bastante inteligentes y tienen mucha capacidad de verborrea y de sustentar por qué lo que estaban haciendo mal era bueno y no debía ser castigado. Entonces casi siempre ocurre por eso, una lucha de poderes, incluso puede suceder también entre los docentes y directivos, en las cuales el docente para tratar de justificar algo, pues lo pongo en el caso del docente, pero también puede ocurrir que el directivo, por justificar algo que no hizo muy bien, empieza a imponerse frente a la otra persona. Y los otros son, digamos, más personales donde tanto el docente como el estudiante en este caso, pues buscan quedar bien con su imagen personal frente a los demás. En ninguna lucha de poder nadie queda bien, sobre todo cuando se trata, cuando de pronto son dos adultos que están aislados, alegando, discutiendo, y como siempre las luchas de poder ni siquiera se trata de con argumentos sostener mi razón, sino hacer ver la equivocación del otro, porque realmente en eso se fundamentan las discusiones de las luchas de poderes, hacerle ver al otro que usted es el que está equivocado, no yo. Más allá de con razón, con argumentos, con unas tesis sustentadas, apoyar que lo que yo digo pues es verídico o estuvo bien hecho, o lo que yo hice estuvo bien hecho. Bueno, entonces hasta ahí podríamos decir básicamente que se trata una lucha de poderes. Ahora, las luchas de poderes, decía, nadie gana, porque en primera instancia se entra en un show mediático en el que usted como maestro pues está, como digo, tratando de sostener su autoridad, pero entre más se meta en esa lucha de poderes, pues más mella, más corroída se verá su autoridad frente a los
estudiantes. Porque finalmente el maestro, ¿qué va a perder? Va a perder la autoridad y la credibilidad que tienen frente a sus alumnos. Y pues, ¿qué pierde el alumno? Algún privilegio. Estar en clase, una nota mala, en fin. Eso básicamente es una lucha de poder en el aula. Bueno, entonces como vemos, en la lucha de poderes hay un enfrascamiento de las dos personas tratando de demostrar que el otro es el equivocado. Entonces muchas veces se vuelve más importante demostrar que el otro está equivocado que genuinamente demostrar que se tiene la razón. En esos casos, ¿qué es lo que sucede? El maestro, porque es el maestro, porque es el adulto y es el que maneja la clase, pues siente que debe de ganar, pongámoslo entre comillas. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, el estudiante pues también va a querer quedar bien ante sus compañeros. Entonces, a última hora ambos van a perder porque están apostando pues su orgullo, ¿cierto? Resultado de esa lucha de poderes. Siempre va a haber que perder. Cuando nos enfrascamos en una lucha de poder, siempre hay más que perder. Entonces, a veces ese ganar la batalla es perder demasiado. Y muchas veces hacerse el que perdió puede ser precisamente una victoria en estos casos. Bueno, algunos aspectos entonces a considerar en estas situaciones. Lo primero es que tenemos que reconocer que en algún momento podemos caer en ellas. A partir de todo lo que hemos dicho, habría que entender que una lucha de poder o un problema de estos, cuando yo me enfrento con un alumno que aparte, bueno, que entre otras cosas, pues lo que hace es ver bastante ridículo y tonto al profesor, porque se supone que es el adulto de la relación y se supone que es el que va a aportar el elemento inteligente a nivel emocional. Hay que tener en cuenta que entre más débiles emocionalmente estemos, más fácil podemos caer en una situación como una lucha de poder o una discusión pues también con un compañero o con un superior. Entonces, reconocer que podemos caer en ellas, incluso si usted no es una persona en la que haya de pronto caído en alguna circunstancia semejante, incluso usted tiene que estar alerta porque no sabe en qué momento va a haber ese alumno que le dispare en usted ese mal genio o esa neurosis o te saque de quicio para que puedas engancharte en una lucha de poder. Cualquier cosa que afecte o que detone emocionalmente eso que tienes muy débil a nivel de tu estructura personal hace que estalles. Y eso creo que lo puedes identificar cuando empiezas a notar qué elementos de tu clase son los que te hacen enojar. Y cuando, bueno, sin llegar a materializar al estudiante, ¿cuáles son esos estudiantes o qué tipo de estudiantes son los que detonan en mí ese mal genio o que me pueden hacer generar mal ambiente en la clase? Porque es que finalmente, muchachos, y al principio de todas estas conferencias lo decíamos, el eje o quien realmente propone cuál es el ambiente que se va a generar en una sala de clase o en un salón de clase, pues es usted como profesor. Los estudiantes van a llegar a su salón a ver qué hay que hacer, a ver dónde me tengo que sentar, a ver cuál es el trabajo del día de hoy, a ver qué actividades nos van a poner. Entonces la propuesta o el ambiente de clase no lo van a generar nunca los muchachos, lo generan son ustedes. Depende enteramente de las técnicas que usted utilice para generar un buen ambiente o no. Será usted finalmente quien defina cómo es que va a transcurrir la clase, no son los muchachos, porque usted podrá ir pues con todas las
De hecho, cuando usted va con las cosas muy preparadas, muy bien organizadas, que es uno de los elementos en los que muchos docentes fallan, y es porque si yo no tengo estructurada mi clase, pues bueno, la sola palabra lo dice, no hay una estructura a la cual los muchachos se puedan asir, se puedan adherir o puedan guiarse, y eso va a ser un despelote. Por tanto, entonces esos elementicos pueden ser el boomerang, porque si usted no ha generado los elementos necesarios en su clase para que no se disparen esas situaciones que lo sacan a usted de quicio, pues habrá que empezar a observarlas. Cosas tan simples como la organización de las sillas, alguna vez lo mencioné de pronto. Voy a hacer un paralelo entre dos clases que acompañé. Una de ellas, cuando llegué al salón, antes que los muchachos, pues las sillas estaban perfectamente alineadas. Cuando entraron los muchachos sabían dónde sentarse y no movieron las sillas de su puesto. La clase transcurrió en cierto orden porque de alguna manera también había un orden visual. El paralelo es otra clase en la que llegan los chicos y hay un reguero de sillas organizadas de forma aleatoria, por no decir desorganizadas, y pues los chicos de esa misma manera se sentaban, como les daba la gana. Entonces, de esa misma manera se podría desarrollar una clase, de cualquier forma. Los chicos entran a un sitio donde hay un orden aleatorio, entre comillas, de cualquier forma, así que de cualquier forma se van a comportar ellos. Por solo mencionar un aspecto que pueda ser un detonante para que usted ya esté alerta a confrontarse con alguno de los chicos. Eso se deriva a lo segundo, que es cuidarse emocionalmente. Cuando nosotros estamos enojados, frustrados, humillados, aburridos, va a ser muy fácil caer en una lucha de poderes. Porque de alguna manera, como lo dije, uno se enfrasca en una lucha de poder porque se dispara en uno cierto gen de la defensa. Entonces yo me tengo que defender, yo me tengo que imponer. Pero cuando yo tengo un buen cuidado emocional, pues tengo la sensatez activa, tengo la coherencia activa, así que no va a haber ningún chico que me saque de lo que podríamos llamar una zona zen. Ayer nada más estaba viendo entrevistas anteriores a la pelea que hubo de la Ultimate Fighting Championship que hubo el sábado, y yo veía que había un luchador que le decía cualquier cantidad de cosas absurdas al otro, tratando de engancharlo en una lucha de poderes. Pero el otro, que era un irlandés que hasta estaba medio borracho porque estaba bebiendo, trataba de que el otro se molestara y que le respondiera y se enganchara, pero el ruso, que era el que debía de cuidar su corona, no se dejó enganchar en ningún momento, porque estaba emocionalmente tranquilo e ignoraba completamente esas palabras. Cuando nosotros no estamos alertas y no estamos emocionalmente cuidándonos, es decir, uno tiene que estar así como está pendiente de su presión sanguínea y de que de pronto estoy viendo mal o que tengo una afectación en la garganta y la observo y miro el progreso y le echo droga a esta vaina o me tomo una bebida o algo para que me sane. De alguna manera uno tiene que, y eso no lo hacemos profes, no nos cuidamos emocionalmente. Si yo sé que estoy depresivo, si yo sé que estoy enojado, si yo me siento humillado por alguna situación, pues habrá que restablecer el buen ánimo. Pero nosotros nos dejamos abrazar de la depresión, por ejemplo, y nos tiramos en una esquina a llorar, o nos metemos debajo de las cobijas a llorar y no remediamos la situación. Hay muchas formas de hacerlo. Pues la primera sería una ayuda profesional, pero buscar un amigo, analizar concienzudamente cuál es la problemática que me llevó a ese punto emocional, con la cual yo podría entonces deducir qué puedo hacer para salir de ahí. O si yo veo que tengo amigos que son sabios a ese nivel
y que me pueden ayudar a salir del problema, pues los busco. Lo que quiero decir, profes, es que si yo no me cuido emocionalmente, así como cuando yo tengo gripa y tengo que guardar 3 días de cama para no llegar a apestar a todos mis estudiantes, que es un vicio que muchos de ustedes tienen, llegan todos apestados y, ay, es que hay que trabajar y no sé qué, y finalmente le pegan la gripa a todos. Pues así como se le dan 3 días de incapacidad por una simple gripa, pues también habría que pensar en esas incapacidades emocionales. Si no estoy dispuesto, si veo que corre en riesgo las buenas relaciones con mis compañeros y con los estudiantes, pues también tendría que pensar en una incapacidad. Bueno, tercero, ignorar al alumno. Ignorar al alumno durante esos intentos de establecer o de generar esas luchas de poder. No se trata pues como de simplemente poner una mampara, sino que cuando digo ignorar es que voy a evitar engancharme con el estudiante. Pero lo que sí tengo que hacer es primero tomar si estoy observando que la reacción o lo que haya hecho el chico me detonó algo que me levantó el genio y ya voy a empezar de pronto a confrontarlo, pues lo primero es que me tengo que calmar, obviamente. Ahora te tendrás que calmar y darle un tiempo al chico también para que se calme. A veces eso incluso requiere que usted lo tenga que retirar un momento de clase o que lo haga sentar a un lado aparte. Incluso si el muchacho no quiere obedecer, no quiere salirse de la clase o no quiere sentarse en otro sitio que usted tenga cerca al escritorio para que el hombre se calme, pues usted simplemente le hace un contacto visual y le va a continuar su clase como si nada. A priori podría interpretarse como que estás perdiendo la batalla, pero primero que todo no es una batalla, porque ustedes no fueron contratados para pelear con nadie y para generar batallas con nadie. Ustedes, repito, son los adultos de la situación y como tanto se les requiere para que los chicos puedan aprender. De esas situaciones ellos tienen que aprender, porque muchos de ellos las pataletas que generan en la casa las reproducen en la institución. Pero en la casa no hay educadores, no hay pedagogos, no hay licenciados que de pronto tengan la capacidad para ponerlos en su sitio. Y parte de eso se trata, hay que hacerle entender al chico que no está bien lo que hace. Incluso muchas veces el mismo grupo entra a colaborar, entre comillas, digámoslo así, cuando un compañero está generando situaciones disruptivas, el mismo grupo trata de apaciguarlo. Entonces, si usted muestra calma, con toda seguridad va a encontrar además el apoyo del grupo. Por el momento podría verse, repito, como si estuvieras perdiendo una batalla, pero a la larga estamos ganando mucho porque estamos apostándole a unas buenas relaciones, a una buena convivencia en el salón a largo plazo. El mensaje es que usted es el adulto de la relación y por tanto hay que estar a esa altura. Cuarto sería una cosa que muy pocos hacen o no lo hacen a tiempo y es hablar posteriormente en privado con el estudiante. O sea, cuando ya usted de pronto está detectando que va a explotar el volcán y lo controla de la manera que lo acabo de explicar, pues posteriormente hay que conversar con él. Si se terminó la clase hay que decirle que se quede o tratar de buscarlo o en el peor de los casos citarlo con su padre de familia, pero hay que hacerlo lo más pronto posible para que sea en el momento en que ocurrió. Hay que conversar con él y conversar con él, se supone que una conversación debe haber dos personas dialogando en dos vías y no usted encargado del diálogo y disparando y disparando y disparando y señalando que eso no se debe hacer, que eso fue incorrecto, señalándolo, sino más bien usted colocando, abriendo su corazón y diciendo usted cómo se sintió, preguntarle al muchacho cómo se sintió, usted cómo se sintió después de eso que hizo. Yo me sentí mal, me hiciste sentir mal. No es prudente y explicar con razón. Recuerdan que al principio, hace un ratico les decía que en la lucha de poder lo que yo hago es
mostrar que el otro está equivocado, no, es llegar al chico con la razón, porque esa conducta no es debida. Y cuando usted abre su corazón y le está explicando cómo se siente, pues el chico también va a decir cómo se siente. Escucharlo sirve mucho, no que te escuchen, sino que la paciencia y la tolerancia que uno le muestre al chico o le muestre incluso al grupo se convierte en un valor que posteriormente usted va a cosechar, porque de manera equivalente esa paciencia y esa tolerancia los chicos se la van a devolver a ustedes. Es importante darle la mano, darle un abrazo, decirle, bueno, las cosas de pronto sí van a salir de control, esperemos que esto no vuelva a pasar, y tratar pues como de acogerlo y dialogar con él. Importantísimo este quinto elemento, y es no avergonzar o exponer o dejar expuesto al chico frente a sus compañeros. En las luchas de poder, profesores, siempre va a suceder que primero que todo pues va a haber gritos, porque este grita y van subiendo los gritos. Y si alguno de los dos ofende, el otro va a responder también con una ofensa. Y es muy triste situaciones en las que un docente agrede verbalmente al estudiante, lo insulta, le dice groserías incluso, porque nos ha tocado, tenemos profesores que lo han hecho, y, y, y pues ¿qué pasa ahí, profes? Es decir, o sea, coherencia, hay que, cuando yo insulto a alguien delante de un montón de gente, ¿cómo se siente esa persona? Cuando yo le digo un sobrenombre, así el estudiante te trate mal, te diga una grosería, yo no tengo por qué responderle con una grosería más fuerte o más pesada. Los niños están creciendo. ¿Y qué va a generar eso en un chico? Pues nada más y nada menos que rencor. Y lo peor de todo es que una situación así siempre se va a escalar y no se va a quedar muy impune, sobre todo hacia la parte de los docentes, porque eso no tiene por qué ocurrir. No hay ninguna excusa por la cual yo pueda decir, digamos, pueda sustentar un golpe a un estudiante en el caso extremo, pero lo que pasa es que las palabras también lastiman mucho y a veces hasta más, porque puedo herir sentimientos que incluso meten a las familias ahí. Entonces ya una lucha de poder del aula que pudo haber sido controlada, ya se meten los papás, ya se meten los directivos, y es una situación que finalmente le explota en la cara al profesor. Eviten decirse en público palabras o frases o cosas que los lleven a un callejón sin salida, mis queridos profes. Cuando ustedes conversan en privado, si hacen lo que mencioné en el punto anterior, pues no va a suceder eso, porque cuando están conversando en privado, si hay un desacuerdo con un estudiante y están conversando en privado, nadie se tiene que lucir frente a sus compañeros. Ni el chico se tiene que lucir frente a ellos, ni usted como profesor tendrá que ganar una batalla y demostrar que es que usted es el que manda y es que usted es el que decide las situaciones. Bueno, otro elemento es darle el seguimiento a la aplicación de la consecuencia. Nada puede quedar impune, nada. Es decir, una situación que se deriva en una lucha de poder, por lo regular, se partes de situaciones tipo 1. Y no se pueden quedar impunes. Entonces hay que, después de ese diálogo que genere con el estudiante, pues habrá que ver cuál será la consecuencia que él va a tener por haber generado una conducta disruptiva en su salón de clases. Y es importante que usted le haga seguimiento. Es decir, después de que se abrieron los corazones y se dialogó frente al suceso ocurrido, usted deberá establecer un plan de mejoramiento pequeñito para esa situación. Entonces le vas a decir, por ejemplo, bueno, esta situación se detonó porque tú siempre te sientas atrás y estás molestando, y cuando te llama la atención te enojas. Entonces, en adelante te vas a sentar frente a mí. Ya, esa es una consecuencia. Y en adelante vas a poder controlar, o bueno, no digamos controlar, pero si el chico va a estar más atento y va a estar alejado
esos elementos o esas situaciones que lo puedan involucrar en una conducta disruptiva. Entonces usted tendrá que hacerle seguimiento, no decir las cosas y no aplicarlas posteriormente. Y hay que cerrar el asunto, ese es otro de los elementos, dar por concluido el asunto. Si yo de pronto, para que él se calmara, lo retiré del salón o le pedí el favor que fuera a la coordinación, o le pedí el favor que fuera a la biblioteca, o simplemente que tomara algo de agua, o se quedó en el salón pero lo hiciste sentar a un ladito y él estuvo aburrido, pues obviamente porque se va a sentir mal. Es importante que antes de que salga del salón o antes de que termine la clase, usted dé por concluido el asunto, lo cierre y salude al estudiante, le da una mano, le dice, para mí esto pues fue una situación muy molesta, me alegra que hayas vuelto, bienvenido, espero que estés mejor, vamos a por mí, ya no hay ningún problema, eso sí, comencemos de cero y pasemos bien las siguientes clases. Eso es importante porque los chicos, especialmente los hombres, las mujeres son un poco más, les demoran un poco más en perdonar, por decirlo así, y eso me lo confirman las damas en el auditorio, pero los chicos cuando se les da la mano, y eso lo ve uno en un recreo, los chicos están peleando y de pronto los vi unos reventados y llegan y no, y vos fuiste y no sé qué, y tan, y después de que está uno dialogando con ellos 5 o 10 minutos, se empiezan a aceptar las cosas, se terminan dando la mano y al otro día uno los ve amigos como si nada hubiera pasado, contrario a lo que pasa con las chicas, que una situación de una pelea puede determinar incluso la terminación de una relación por todo el bachillerato. Si están en sexto, hasta 11 se van enfadadas. Eso puede suceder. Y lo mismo pasa pues con ustedes como docentes. La niña puede quedar resentida el resto de su vida, el resto del año escolar, con usted como profesor por una sola agresión que usted haya tenido. Entonces, mucho cuidado pues como con eso. Hay que cerrar siempre eso. Para finalizar, bueno, para finalizar es el principio. Hay que prever y anticiparnos a esas luchas de poder. Yo ahorita lo dije, es muy bueno identificar qué es lo que a mí como me dispara las vainas que me hacen enojar. Por ejemplo, obviamente no estoy frente a ustedes, pero es bastante molesto que mientras yo esté hablando, así esté hablando aquí por video, estén allá chateando y interactuando con sus celulares. Eso podría ser un elemento que a ti te moleste. Pero yo creo, por ejemplo, para hablar específicamente de eso, si a mí me molesta el tema del celular, pues yo puedo aplicar lo que de alguna manera tenemos en nuestro manual de convivencia. Quito el dispositivo, se lo llevo al rector y con uno o dos que quite, los otros ya no vuelven a molestar. A lo que quiero llegar es que hay que hacer algo para mejorar la situación que pueda generar conductas disruptivas. En estos días una estudiante se acercó a mí y me dijo, profe, en el salón de la profesora X hace demasiado calor. Es un factor exógeno, es un factor que no depende ni de la profesora ni de los estudiantes, pero les ha generado problemas de convivencia, porque sobre todo al final de la jornada se hace muy difícil dar clases allá. Entonces la profe tendrá que buscar alternativas, sacarlos al pasillo, llevarlos a la biblioteca, al aula múltiple, sacarlos a las zonas verdes, tratar de buscar una mejora arquitectónica para que el salón funcione, hacer rifas con los estudiantes para comprar ventiladores, no sé, hay que actuar. A veces las cosas no dependen mucho de nosotros, pero sí del trabajo conjunto. Bueno, finalmente, profes, pues vamos a hablar de las 5 Cs. ¿Qué son las 5 Cs? Las 5 Cs son 5 palabras que son claros, concretos, concisos, cumplidos y consistentes. Las 5 Cs nos van a permitir establecer límites efectivos en el aula. ¿Qué son los límites? Ya los habíamos visto en otra charla cuando les puse así las señales de tránsito. Las señales de tránsito, ¿qué son? Límites. Puede ir a 60, puede ir a 70, puede ir a 20.
allí hay una curva pronunciada a la izquierda, curva pronunciada a la derecha, aquí no se puede parquear, aquí sí se puede parquear, aquí está prohibido transitar tales días. Esos son los límites. Y usted debe establecer límites, pero deben de cumplir con esas 5 Cs para que los chicos pues atiendan a los límites que usted está colocando. Ser claros, es decir, ser específicos frente a la norma o a lo que usted está diciendo, porque yo no puedo utilizar frases como muy genéricas, como por decir, pórtense bien. Ese pórtense bien puede ser interpretado de muchas maneras. Lo que sí puedo decir, al decir claro, ser específico es, pueden jugar con la pelota aquí, pero no pueden jugar allá porque van a lastimar a los pequeñitos. Ahí fui completamente claro. O decirle, por ejemplo, usted, señorita Marcela, si quiere realizar el trabajo en equipo, debes colaborar y dejar de distraer a tus compañeras. Ahí estoy siendo claro. Concreto. Se puede ser concreto en 2 aspectos, en opciones y en consecuencias. Un ejemplo, en opciones. Si desean seguir jugando con la pelota, deberán hacerlo en otra zona. Ahí le estoy dando una opción distinta para que pueda continuar con su juego. Y con consecuencias podría decirle, si continúan jugando con la pelota en la zona, pues se las voy a decomisar. Ahí hay una consecuencia. Y fui concreto, no hay que decir más, no hay que echar mucha verborrea. A eso nos lleva a la siguiente parte, ser concretos, pues muy breves, no echar tanta carreta y ya se le dice. De hecho, alguna vez se lo sugerí, o unos profes lo hicieron, de colocar su mini manual de convivencia en el salón. A partir de lo que nosotros escribimos como institución, hay ciertas normas que yo como docente tengo la posibilidad de dictarle a los muchachos, de cómo me gusta a mí la clase. Voy a citar, no sé, un ejemplo, el salón de Dianella, los chicos deben entrar, dejar el morral en una estantería a la entrada y continuar allá, continuar hacia los computadores. Eso es una norma que solo ocurre en el salón de ella, pues por las circunstancias de seguridad, para que no se roben mouse y demás. Además, pues porque el espacio es algo limitado. En otros salones el muchacho entra con su morral directamente a su puesto. Y así cada uno podrá definir cuáles son los aspectos que usted como rector de su espacio debe tener. Cumplidos, pues yo creo que no hay mucho que explicar sobre ese elemento. Lo vimos cuando hablamos de los estilos de disciplina, y es que hay que hacer cumplir la norma, hay que hacer cumplir lo que se dice. Y finalmente, pues consistentes. Yo no lo puedo hacer la primera semana o el primer mes y el resto del año no hacerlo. Hay que hacerlo siempre, 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 siempre. Y así es que logramos una cultura de salón, porque la cultura institucional, pues, la genera el manual de convivencia y las políticas y las normas. Pero también hay culturas de salón que son ustedes, profesores, los que definitivamente deciden o, pues, establecen cómo se va a manejar el asunto. Bueno, profes, muchas gracias por su paciencia. Espero no haberlos aburrido demasiado. Yo sé que es un poco complejo este tipo de comunicación. Incluso había pensado que lo hiciéramos vía Skype, pero hay muchos factores que podrían haber generado un fracaso en ese tipo de conexión. Y bueno, mil gracias por su atención. Espero que de hoy se lleven de esta charlita algunos elementos que les sirvan para fortalecerse como docentes. Más allá de eso, además a que puedan contribuir a un mejor ambiente en la clase, a que ustedes estén más tranquilos, porque es que definitivamente el estrés, si bien las instituciones están diseñadas o el trabajo está diseñado para que no estresemos, pues somos nosotros los que verdaderamente a lo último definimos qué tanto nos vamos a estresar.
como lo decía ahora, el dolor va a haber siempre, pero el sufrimiento es opcional. Vamos a ver qué puedo hacer yo para mejorar mi situación, que no siempre dependa de los medios mandos o de los altos mandos para yo estar bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para mejorar la convivencia? No qué es todo lo que los otros están haciendo para que la convivencia mía sea mejor. Mm, Nada, profes, mil gracias. Espero que pasen un resto de semana pues productiva, que lleguen muy fortalecidos a estas últimas semanas que nos quedan, porque ya esto, muchachos, se acabó. No vamos a tener otra semana de desarrollo institucional durante este año porque muchos de ustedes se van a ir que prácticamente todos se van a ir a jornada deportiva, aunque no han sacado resolución, así que dicen que el rector es el que manda, entonces yo veré si les doy permiso o no, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué más será? Nada, profes, los quiero mucho, mil gracias, a esto hay que darle duro, nos vemos otro día, mucha suerte.